Entonces, cuando un atributo de clave es autonumérico, no hay que indicarlo en el insert porque automáticamente va a ir generando. ¿Cuáles son los inconvenientes de esto? Y vamos a ver una sentencia del DML que recién mencionamos, que es la sentencia delete. Yo acá voy a escribir delete from categories. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si ejecuto este comando? ¿Qué les parece que va a pasar? Va a borrar todo categoría. Va a borrar todo categorías. Una cosa que no hay que hacer en el delete es escribirlo así. Siempre, Siempre va al Word. siempre se escribe con un where. No es el caso en este porque sabemos que hay dos registros y lo queremos borrar. Bien, así que lo vamos a borrar. Chao. Desaparecieron. Si yo ahora me fijo, categoría no tiene más registro. Bien. ¿Qué sucede si yo vuelvo a cargar registros en categoría? Voy a volver a poner los mismos que estaban antes. Y que me había puesto bancos. Bien. Hago apply. Me va a definir las... Y sí, Santiago, que lo dijo por el chat, va a arrancar a partir del 3. ¿Está? Si yo hago apply, ¿A dónde? ¿Vamos a un lado? No. miren lo que pasó. Generó el 3 y el 4. ¿Qué pasó con el 1 y el 2? Los perdió. Eso sucede con el autoincrement. Si yo borro una tabla y había generado 100 registros, cuando vuelva a generar el próximo registro no arranca del 1, sino que arranca del 101. ¿Está? ¿Cómo hago para que no arranque del 3? Porque yo en realidad estaba haciendo prueba y ahora quiero que arranque del 1, etcétera. Bueno, no uso el comando delete, sino que uso el comando que vimos en la clase pasada. ¿Cuál sería? Que era un comando del DDL, que borraba y volvía a generar la tabla. ¿Cuál es? Truncate. El truncate. Truncate. Sí, señor. Entonces, si yo hago truncate, categorías, chao, ahí lo borré, o sea que el 3 y el 4 tienen que haber desaparecido, vamos a ver si es cierto. Chao, desaparecieron. ¿Y a dónde volvió? Debería haber vuelto al 1. O sea que si yo ahora vuelvo a cargar universidades y bancos, ¿sí? Que me genere los insert para no escribir tanto, hago apply, y ahí están el 1 y el 2 otra vez. ¿Se entiende la diferencia entre un comando delete y un comando truncate? Pregunta de parcial, ¿eh? ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, vamos a sacar todo esto de acá, porque ahora les voy a enseñar la otra forma de insert, que era a partir de un select. Entonces, una forma de insert era esta que estuvimos viendo, que lo que cambia por ahí es si alguno de los valores es autoincremento o no, ¿sí? Y otra forma de insert, vamos a borrar todo lo que tiene categorías. Chao. Chao, categorías, chao. Listo. Desapareció categorías. Bien, y les voy a enseñar otra forma. Yo acá tenía una tabla de personas. Se las muestro porque las hice el otro día, así ganamos tiempo. Y lo que hice en esta tabla de categorías, perdón, esta tabla de personas, es cargar X cantidad de personas, creo que también lo había hecho con un autoincremental, al ID de persona, le fui poniendo nombres de razón social, cargué universidades y algunos bancos, y le puse una categoría, pero una descripción de categoría.
¿sí? Le puse a las que eran universidad, universidad, a las que eran bancos, banco, y así podría seguir generando cosas. Esto suele suceder muchas veces en algunas organizaciones donde no se previó, no se tuvo en cuenta que esto podría generar errores por parte de la carga de los usuarios, ¿sí? Que me pongan univ en lugar de universidad en la categoría, entonces después cuando yo quiero hacer un select, tengo que andar mirando a ver qué es lo que escribió el usuario para poder agrupar todas las universidades, etc. Entonces lo que suele suceder es que en el mantenimiento de esta base de datos, una diga, che, vamos a generar una tabla código y descripción. Código de categoría, descripción de categoría, y después hacemos, ¿sí?, que esta tabla haga referencia a esa tabla de categoría. O sea, generamos la integridad referencial. Pero después de haber generado el modelo, o sea, no lo generamos inicialmente. ¿Se entiende la problemática? ¿Así puedo seguir? Tenemos una tabla de descripciones de categoría, pero yo ahora quiero generar una tabla que tenga código de descripción para en esta tabla hacer referencia al código, y no que el usuario esté cargando la categoría a mano, que puede generar error. ¿Estamos de acuerdo con la problemática? Sí, sí. Bien, Sí. perfecto. Entonces me va a servir esa tablita que estuvimos haciendo recién de código y descripción. El código tiene que ser autonumérico, porque si no esto no va a funcionar, como lo generamos, y tiene un campo de descripción de categoría. Entonces, mi sentencia de insert va a ser un insert en esta tabla de categorías, pero haciendo un select de la tabla de personas, para encontrar todos los valores distintos de categoría y generarles un registro. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Entonces, voy a abrir una tabla y voy a escribir ese insert. Insert into la tabla de categorías, ¿sí? Le voy a poner el atributo, porque dijimos que cuando hay autonumérico, le tengo que poner el atributo que le voy a estar dando. En este caso, le voy a estar dando la descripción de categoría, ¿sí? ¿Y de dónde voy a sacar los valores? ¿Sí? De un select, ¿de qué tabla? De personas. De la tabla de personas. ¿Y cuál va a ser el campo que yo voy a querer? Se llama también descategoría, ¿sí? Vieron en los alias, ¿no? Sí, lo vimos hoy. Bien. Yo voy a seleccionar este pedacito, ¿sí? Para ver qué me trae. Y me trae demasiadas veces la descripción de la categoría y la descripción de bancos. Y yo quiero uno solo, de cada uno. ¿Cómo hago para que me traiga los distintos valores? Porque esto no funciona como en el álgebra relacional, que el conjunto me da únicos. ¿Cómo hago? ¿Saben cómo hago? Después del select había que poner, no me acuerdo la palabra, creo que era identify, pero no me acuerdo. Distinct. Distinct. Viene de distintos. Entonces voy a poner distinct. Ahí. ¿Sí? Si selecciono este pedazo, siempre que hagan un insert así o que hagan alguna cosa que tenga que ver con un select, primero ejecuten el select por afuera, ¿sí? Para ver si les está dando lo que ustedes quieren. Bueno, y acá sí, acá me está dando los dos registros que yo quiero generar. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué le voy a decir? Insérteme en la tabla de categorías los distintos valores que haya de categorías en la tabla de personas. Como yo soy un truncate, esto me va a generar el código 1 y el código 2. ¿Está bien? ¿Será verdad? Ejecuto. Vamos a ver la tabla de categoría cómo quedó. 1 y 2 con universidad y bancos. ¿Se entiende entonces la diferencia entre el insert común y el insert select?
¿Sí? ¿O no? Sí, sí. 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 Genial. Bien. Entonces vimos el insert select. Vimos el delete, muy por arriba, pero vimos el delete. Ahora lo vamos a volver a mirar o vamos a hacer algún otro ejercicio. ¿Sí? Nos falta ver otro comando del DML, que es el update. Bien, ese se los voy a mostrar con también, vamos a seguir arreglando este modelo. En personas, ¿sí? Si yo me fijo, tenía el ID de la persona, la razón social, la descripción de la categoría y una cantidad X. No importa. La pregunta es, para generar la integridad referencial con la tabla de categorías, ¿qué tendría que hacer? A ver. ¿Qué tengo que hacer? Para generar la integridad referencial en la tabla de personas con respecto a la tabla de categorías. ¿Mm? Ahí pusieron algo en el chat. Acuérdense que yo el chat no lo puedo tener abierto, si no hay un lío. Agregar una columna de ID de categoría. Sí, señor. ¿Y qué más? Después. Está todo bien. Lo que pasa es que alguien tendría que mirar el chat y decirme. Porque si no, entre que en compartir pantalla me queda el chat abajo. Además de agregar la columna. Ponerla como foreign key. La tengo que poner como foreign key, perfecto, sí señor. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer primero, en personas, vamos a hacer el alter table, estamos usando un comando del DDL, y le vamos a poner acá ID categoría. Al ID de categoría le habíamos puesto que era un entero, ¿sí? En la tabla de categorías, y si yo mal no recuerdo que era unsigned. Not null y unsigned. Obviamente acá no es primary key, es primary key en la tabla de categorías, ¿no es cierto? Bien. Tampoco puede ser único. Se comprende, ¿no? Bien. Perfecto. ¿Puedo hacer ahora perdón, justamente, no puedo poner ahora que es not null. Perdón que me confundí. ¿Por qué no puedo poner ahora que es not null? Porque se autogenera. Porque ahora, claro, le estaríamos insertando la columna a esta tabla y lamentablemente el valor no se lo puedo poner, porque todavía no tengo el valor. Tendría que ir y actualizarlo. Entonces, en principio, cuando yo genero un atributo así, no le voy a poder poner non null. Después sí se lo puedo cambiar cuando le pongamos valores, pero por ahora no. Entonces, bueno, voy a agregar ese atributo. Alter table, estoy agregando una columna, ¿sí? Unsigned, ¿sí? Bueno, todo eso. ¿Listo? Ya está. Entonces, ¿qué le sucede ahora a esta tabla de personas? Que era lo que decíamos antes. Tiene la ID de categoría, hermoso, pero no tiene el valor. O sea que yo a cada uno de estos registros le tendría que poner. Yo ya sé que en categoría el 1 es universidad y el 2 es banco, pero no voy a estar actualizando manualmente toda esta tabla. Tendría que hacerlo a la actualización con algún comando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El Sí. comando. Profe, en el chat te preguntaron si no faltaba especificar que era foreign key en la otra tabla. Bueno, con el mismo criterio, ¿puedo poner que esto es foreign key?
ahora, con el mismo criterio que no le puse null, no va a encontrar nada para hacer la foreign No puedo key, hacer no referencia. tiene valor. Primero le tengo que poner el valor y recién después voy a poder definir qué es foreign key. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces vamos a ponerle primero el valor. Lo voy a escribir acá ya que tengo un editor abierto. Entonces voy a escribir el comando update. ¿Sí? ¿Qué tabla voy a estar actualizando? Para que ustedes vean, si quieren mírenlo en la diapositiva, para que yo no esté cambiando lo que comparto, pero el update lleva, después de que escribir update, ¿qué cosa? ¿Qué les parece a ustedes que voy a escribir? El nombre de la tabla que quiero actualizar. ¿Qué tabla quiero actualizar? Personas. Entonces voy a escribir update personas. Bien. Después de esto le tengo que decir qué atributo quiero actualizar. Y le pongo set. Yo borro cuando pongo mayúscula, pero no hace falta porque no es case sensitive. Set, ID de categoría igual. Bien, pero el ID de categoría que yo le quiero poner a esta tabla, en realidad está en la tabla de categorías. Entonces yo le voy a poder poner acá un select. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el select? De la tabla de categorías. Entonces le voy a poner que seleccione el ID de categoría de la tabla de categorías. ¿Cualquier ID de categoría de la tabla de categorías? ¿O cuál? Que sea igual. El que sea igual, ¿qué cosa? Igual a la descripción. La descripción Claro. de la categoría de la tabla de categorías sea igual a la descripción de categoría en la tabla de personas. ¿Sí? Ujú. Entonces le voy a poner where la descripción de categoría de la tabla de categorías sea igual a la descripción de personas, perdón, la descripción de categorías de la tabla de personas. Descategoría. ¿Funcionará esto? Vamos a poner paréntesis acá. Ufa. Bien. Vamos a cruzar los dedos para ver si funciona. Ahí algo ejecutó, con lo cual en personas debería aparecer el 1 cuando es universidad, que antes lo teníamos en null, y el 2 cuando es banco. ¿Me siguieron? Ahí hicimos un update. Ese es un update un poquitito más complejo que un update común. ¿Está bien? Profe, Sí. perdón, los otros datos ya los tenías cargados, lo que vos estás pidiendo ¿Cómo? los datos ya los tenés cargados, lo que estás pidiendo de categoría. Lo hicimos acá, Michi. Mira, en la sentencia que tenemos arriba, que dijimos Sí, inserting tu categorías, select distinct from personas, ahí lo habíamos cargado a los datos, el 1 y el 2 sería. el 1 y el 2. Bien, Ahora lo que hicimos fue modificar el ID de categoría. sí, sí. ¿Está bien? Sí, Bien. gracias. Este es un ejemplo que pedimos siempre en parcial. En parcial o en final. Muchas veces aparece un ejemplo así de tener que actualizar en función de otra tabla. A ver, un update simple podría ser, fíjense que acá la tabla de personas tiene una cantidad acá que dice 2 en este momento. Bien, yo podría hacer un update común y decirle update personas,
set cantidad igual a 3, le voy a poner where, ¿sí? Porque también en el update debería existir un where siempre. Where, por ejemplo, qué sé yo, justamente vamos a usar el ID de categoría que hicimos arriba. ID de categoría igual a 1. ¿Sí? ¿Se entiende ese update? O sea que solamente los que son categoría 1, que eran las universidades, le voy a poner en cantidad 3. Ejecuto eso. A ver qué dicen personas ahora. Fíjense que me cambió a 3, los que el ID de categoría era 1. Es simple el comando update, ¿sí? Este que vimos acá era un poquito más complejo, porque hace, digamos, la selección del valor que le voy a poner en función de otra tabla. Bien. Yo lo que les voy a pedir es lo siguiente. Ferretería, anótenselo, porque ustedes después no se lo anoten y me dicen, yo no me anoté. ¿Sí? Ferretería tiene una tabla de precios. Entonces la idea sería que ustedes carguen 2 o 3 precios y después hagan una actualización de precios a alguna fecha posterior en función de los valores que tienen de antes. Ese es otro ejemplo muy válido para hacer de update. Cuando uno dice actualización de precios en un histórico, lo que va a hacer es un update o un insert. ¿Cuál va a ser el comando que va a usar? ¿Update o insert? En un histórico de precios. Y Insert, creo. va a ser un insert, está. Update va a utilizar cuando tengo algún valor estático dentro de una tabla. ¿Está? Que yo quiera cambiar, pero que es un valor que está dentro de una tabla, como hicimos acá con cantidad. Bien. Si más o menos queda eso de acuerdo, después vuelven a escuchar el video de último y practican. Voy a dejar de compartirles el Workbench y vamos a volver a las diapositivas. ¿Están viendo las diapositivas ahí? Sí, sí. Bueno, entonces, recién vimos. Vamos a volver para atrás un cachito, así repasamos. Vimos que teníamos 4 comandos básicos dentro de lo que es DML del SQL. Insert, Update y Delete. Del Insert vimos la opción común, que es poner los atributos que vamos a insertar en la fila, los valores que vamos a insertar. La única variación que había era que si era autoincrement no teníamos que indicar ese valor. Si nosotros ponemos solamente los atributos que vamos a insertar dentro de la tabla y esos atributos tienen valores por defecto, tampoco necesitamos ponerlo, porque va a asumir el valor por defecto que hayamos definido en la tabla. Bien, y después vimos el insert select, o sea, un insert seleccionando valores, registros que pueden ser de la misma tabla o de otra tabla. En este caso el ejemplo que dimos fue insertando desde otra tabla. Después vimos el update, que el update vimos que se puede hacer un update común sobre la tabla o hacer un update buscando valores de otra tabla. Vimos también 2 formas. Después vimos el delete. El delete que vimos, mostramos cuál era la diferencia de hacer un delete en una tabla que tenía un autoincrement, que no vuelve para atrás el valor del autoincrement, y ahí sí teníamos que usar la sentencia del DDL truncate. Bien, dijimos que el delete siempre tendría que ir con una cláusula where atrás, porque podemos llegar a tener problemas. Bien, pero no tiene mucha más dificultad el delete, lo que hace es borrar registros.
Más adelante, cuando veamos el capítulo de seguridad y calidad, vamos a ver otra diferencia entre el truncate y el delayed, que tiene que ver con los tiempos de ejecución. Después ya vamos a ver por qué. Bien. Acá tienen las sentencias, el insert into, cómo se escribe, el insert into con la cláusula select, cómo se escribe. Para modificar, recién vimos update, el nombre de la tabla, set la columna, igual a tal cosa. Si quisiéramos poner más columnas, ponemos coma y el resto de las columnas para poner el valor. Y le ponemos un where, las condiciones que queremos para que se ejecute este update. Bien, el delete from, la tabla, y no olvidarse del where con las condiciones, porque si no borra todo. Bien. Y recién vimos el select también dentro de esto, siempre lo estamos viendo para ver los resultados de lo que estamos desarrollando, y justamente una de las cláusulas que le pusimos al select fue el distinct, para que nos devolviera los distintos valores que hay dentro de una columna o varias columnas. Acá si pusiéramos select distinct y separado por coma los atributos, lo que va a tratar de buscar es distintos valores de todo el conjunto de atributos que le pusimos. Bien. Si yo pongo asterisco en una consulta, ¿qué me devuelve? Todos los registros. No. Todas las columnas. Todas las columnas. El asterisco hace referencia a las columnas. ¿Estamos? Así que ojo con eso. El asterisco está haciendo referencia a todas las columnas. Es la parte de la proyección del álgebra relacional. O sea, ahí no le tendría que poner las columnas. Asterisco from, cualquier tabla, cualquier combinación de tablas, está haciendo referencia a las columnas. Si no, le tendría que poner qué columnas quiero ver. ¿Está? Bien. Cuando hay varias tablas, me conviene siempre usar alias para trabajar con las tablas y ponerle adelante del nombre de la columna ese alias. ¿Está? ¿Por qué es esto? Porque generalmente cuando estamos trabajando con más de una tabla, va a haber atributos que son comunes a esas tablas. Entonces, si nosotros ponemos solamente el nombre del atributo, no va a saber de qué tabla hacemos referencia y nos va a dar error de compilación, la consulta. ¿Sí? A lo mejor ya les pasó en algún ejemplo que han hecho con Vilma. Bien. Entonces, el select común tiene select distinct, o pongo asterisco, pongo las columnas que quiero ver, from, la tabla que quiero consultar, haz un alias para que después cuando mencionemos a las columnas le pongamos el alias. También puedo poner alias de columnas, no es tan usado, pero podría llegar a ser. Perdón, profe, de Sí. eso, ¿dónde era que se escribía la parte para decir qué columnas querría? Después del select. Después el select, y, o sea, ¿qué escribiría? ¿El nombre El nombre de de la las columna? columnas. Mira, vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir un Workbench. Cuando se termine la reunión entramos a otra. Vamos a una nueva... Un nuevo editor, así lo ven. Select. ¿Sí? Si yo pongo asterisco from personas, ¿sí? Que era una de las tablas que estábamos trabajando recién, este asterisco me está haciendo referencia a todas las columnas de la tabla persona. ¿Sí? Bien. Le voy a poner un alias a personas. Ahora vamos a ver para qué sirve ese alias. Si yo ejecuto eso, me está mostrando todos los atributos de la tabla de persona. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si yo no quiero ver todos los atributos, si yo quiero ver solamente el ID de persona y la razón social,
voy a poner acá, per ID de persona. Fíjense lo que pasó. Me está apareciendo en pantalla los atributos que empiezan con ID. Por las dudas. ID de persona, de la tabla, ¿no? Que estoy trabajando. ID de persona y quiero ver la razón social. Ahí me aparecen todos los que aparecen. Esos dos. ¿Sí? Entonces le pongo los atributos al lado del select, from, la tabla y el alias. Y cada atributo tiene su alias ahí. Ejecuto y solamente me va a mostrar los dos atributos que yo le puse. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Entonces el asterisco sería un comodín que reemplaza a todos los atributos que están incluidos en la consulta. ¿Está? ¿Por qué digo en la consulta? Porque yo podría, vamos a suponer que acá no está la... Vamos a poner asterisco otra vez para que ustedes vean. Vamos a suponer que acá no está la descripción de categoría y yo la quiero sacar de la tabla de categorías. ¿Sí? Como acá teníamos el ID de categoría, podríamos ir y hacer una combinación con la tabla de categorías y mostrar el ID de la descripción de la tabla de categorías. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué tendría que hacer? ¿Combinar con la tabla de categorías? Pongo un inner join. ¿Y acá qué tendría que poner? Para que se haga el inner join. Y de categoría, El atributo común. igual Sí, igual al a mismo, per pero del otro. punto y de categoría. Ujú. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y acá yo dejé el asterisco. Entonces, ¿qué pasa? Si yo dejo el asterisco, me va a traer todos los datos de persona, porque fue la primera tabla que puse, ¿sí? ID de persona, razón, descripción, cantidad, ID de categoría, y todos los atributos de categoría, ID de categoría y descripción de categoría. Ahora, si yo en lugar de poner asterisco, ¿sí? Pongo que me muestre ID de persona, ¿sí? Razón social. Y lo voy a poner a propósito, sin el alias, ¿eh? ¿Qué va a pasar? No sabe a cuál se refiere. Che, me dice, che, decime de qué ID de categoría me estás hablando. Entonces me dice, column ID de categoría, infield list is ambiguous. Es ambiguo. ¿Está? Che, necesito saber de cuál es. Bueno, yo quiero mostrar el de categorías. Igual, profe, en ese caso daría un poco igual, porque justamente vas a buscar que sean iguales. Obviamente sí, que da igual, pero ella no sabe. O sea, el que Claro, obvio. de base de datos es burro en este caso. Bien, ahí muestro la descripción de categoría y ahí queda linda el listado. Bien, fíjense una cosita que quiero que les quede clarísimo. Cuando hicimos, que generamos el ID de categoría para hacer la integridad referencial y toda esa historia, pusimos que ID de categoría de la tabla de personas era clave foránea en la tabla de categorías. ¿Hicimos esa partecita? No. No. Creo que no, dijiste que teníamos que primero llenar Claro, lo los llenamos, datos. pero después no hicimos el join. Ujú. Perdón, no hicimos la El- clave foránea. Sin embargo, esto funcionó igual. Oh. Moraleja. Necesito
hacer foreign key para hacer una consulta que combine tablas? ¿Respuesta? Y supongo que no. No. La respuesta es no. Rotundamente no. Y es algo que ustedes se creen siempre. ¿Para qué necesito hacer foreign key? Para buscar uno específico en No otra para, tabla. no para buscar. ¿Para qué puedo Cuando cargas necesitar? los datos. ¿Eh? Cuando cargas los... Exacto. Para cuando hago insert o update. Porque, por ejemplo, si yo ahora generara un nuevo registro acá, ¿sí? Razón social, qué sé yo. Otro banco. Y le pongo 4 acá. ¿Qué va a pasar? Te va a saltar un error que no está... No existe esa categoría. ¿Por qué me va a dar error? ¿Me dio error? No, no te da error porque no están vinculados justamente. Referencial. Yo no hice la foreign key. Entonces, para la consulta, me lo pusiste. está todo bien. Es más, la consulta de acá, ¿qué va a pasar con la consulta que hice recién? Ahora que generé ese registro 4. ¿Me va a poder hacer el inner join? Sí, pero ese no lo va a mostrar, ¿no? A ese no lo va a encontrar, entonces no va a aparecer en la consulta. Tuc. Chao, el bisel no está. Sin embargo, está en la tabla. El bisel está en la tabla. Pero yo, al querer hacer un inner join con ese atributo que no tiene en la tabla de categorías, el inner join busca sí o sí que esté en la tabla. No está, no aparece el registro. Pero no me da error. No aparece. Si yo hubiera tenido un control de integridad referencial, o sea, hubiera tenido la clave foránea generada, no me hubiera dejado cargar al bisel con un 4, porque no existe en la tabla de categorías. ¿Se entiende eso? Es más, si yo ahora quisiera arreglar la tabla de categorías, digamos, arreglar esa foreign key, tampoco me la va a dejar generar, porque me va a decir que no puede, porque no existe el registro. Lo vamos a hacer para que ustedes lo vean. Pero voy a cerrar esta reunión y vamos a arrancar otra porque nos queda un minuto y no lo vamos a ver completo. ¿Está? Cerramos y volvemos a entrar. Y les muestro eso.